En este momento quiero compartir con ustedes acerca de las unciones del Señor Jesucristo, las diferentes unciones que el Señor Jesús recibió. Vamos a estar hablando de ello durante este momento y espero que esta palabra pueda edificar nuestras vidas. Antes de eso vamos a orar, vamos a tener una palabra de oración. Padre bueno, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque en ningún tiempo y en ningún momento tú nos has abandonado. Te damos gracias porque tu amor se derrama sobre nosotros, Señor, en todo tiempo. Siendo o no merecedores, tú eres fiel, Señor, y tu bondad está sobre nuestras vidas. ¿Cómo sabemos esto? Te pedimos que nos hables en esta noche. Te pedimos, Señor, que al grupo de hermanos que estamos en este lugar, tú puedas abrir nuestro corazón para recibir tu palabra. Tú puedas utilizar, Señor, el vaso que está delante de ti para que pueda hablar tu palabra y que nos bendiga y que nos edifique. Que tu Espíritu Santo sea con nosotros en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, muy bien. Vamos a empezar, hermanos. Como ya les dije, quiero hablar acerca de las unciones que el Señor Jesucristo recibió. Cuando hablo de unción, no hablo de ese tipo de unción que nosotros estamos acostumbrados a pensar. La unción para sanar enfermos, la unción para hacer milagros. No. Cuando digo unción, estoy hablando literalmente de ungir. Jesucristo fue ungido de manera literal, de manera física. Jesucristo fue ungido por mujeres específicamente. Algunos dicen que fueron 3 unciones las que Cristo recibió. Algunos, bueno, de hecho la mayoría, cuando usted hace un estudio serio de las Escrituras, se da cuenta que no fueron 3, sino que fueron 2 unciones que Jesucristo recibió. Una está muy bien documentada, está escrita en 3 evangelios diferentes. El mismo evento, el mismo suceso, la misma unción que una mujer derramó sobre Jesús fue escrita, fue redactada por 3 de los evangelios. Y esto es así por 2 cosas. Porque Cristo dijo, para honra de esta mujer que había dicho esto, Cristo dijo que lo que ella había hecho sería predicado en todo el mundo, en donde se hablara o en donde se predicara este evangelio, y dijo que sería esto para memoria de ella. Entonces, los mismos discípulos que escucharon estas palabras de Jesús honraron las palabras del Señor, e insisto, en 3 de los evangelios, en Marcos capítulo 14, en Juan capítulo 12 y en Mateo 26, se narra desde 3 perspectivas diferentes una de las unciones que Jesucristo recibió. Entonces, permítame hablar primero de esta unción que de acuerdo a la Biblia fue la unción final. Fue la segunda y la última unción que Cristo recibió previo a su muerte. ¿Quién ungió a Jesús? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Hablemos un poquito acerca de contexto. Pues esto sucedió, mis hermanos, en Betania. Déjeme contarle que Betania es un pequeño poblado, es un pequeño asentamiento de casas. Ni siquiera en la Biblia Betania es llamada una aldea. Una aldea es algo un poco más grande. A Betania los libros, los escritos, lo llaman como un pequeño asentamiento, un pequeño cúmulo de casas que estaba a las afueras de Jerusalén. Estamos en los días previos antes de la Pascua, pero en esa Pascua en donde Cristo va a ser sacrificado. En esa Pascua en donde Cristo va a morir, en esa Pascua en donde Cristo va a ser tomado por los romanos
martirizado y por fin crucificado en la cruz del Calvario. Estamos hablando literalmente de los últimos días de Cristo. Pues allí en Betania, mis hermanos, vivían 3 personas que eran muy importantes para la persona de Jesús. Estamos hablando de un hombre llamado Lázaro y sus 2 hermanas. Sus hermanas eran Marta y María. Estos que eran 3 hermanos vivían en este lugar afuerita de Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, en este poblado llamado Betania. Pues, ¿qué cosa es lo que sucede aquí? Le acabo de decir que este relato está narrado en 3 evangelios diferentes. Insisto, Mateo 14, Juan capítulo 12 y Mateo capítulo 26. Entonces, Marcos capítulo 14 dice que Jesús es ungido cuando entra a comer con un hombre llamado Simón el leproso. Llegando a Betania, escuche bien, llegando a Betania, Marcos dice que faltando 2 días para la Pascua, recuerde, la Pascua en la que Cristo va a morir, la Pascua en la que Él va a efectuar el sacrificio por nuestros pecados. Marcos 14 dice que faltaban 2 días para la Pascua cuando Él entró en Betania en la casa de un hombre llamado Simón el leproso. Si usted recuerda enseñanzas anteriores, hemos compartido que el hombre no era leproso, porque la mejor traducción es Simón al que le decían el leproso. La Biblia Reina Valera 1960 dice, entró a la casa de Simón el leproso. Pero las mejores traducciones están de acuerdo que esa frase se debería de traducir como Simón al que le decían el leproso. Porque si este Simón hubiera sido verdaderamente leproso, por causa de la ley, él no podía habitar en casa. Él no podía estar junto a su esposa, junto a sus hijos, junto a las otras personas de Betania. Usted conoce lo que la ley dice, lo hemos estudiado aquí. La ley obligaba a este tipo de personas llamadas inmundas a permanecer fuera de las aldeas, fuera de los poblados, porque ellos creían que estas enfermedades eran contagiosas a través del contacto o a través de cualquier cosa que el enfermo tocara, la enfermedad podía transmitirse. Entonces, todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo que Simón no era leproso, le decían el leproso. ¿Por qué le decían el leproso? Probablemente fue leproso alguna vez y sanó. Probablemente tenía algo en la piel, ciertas manchas o algo, y se ganó el nombre o el apodo de leproso. No lo sabemos si tuvo lepra o no, sanó o tenía algo raro en la piel. El punto es que la mejor traducción, de acuerdo a los estudiosos, es Simón al que le decían el leproso. Pues Jesucristo, insisto, enfocándonos en el relato de Marcos 14, Jesucristo, faltando 2 días para la Pascua, entra en Betania en casa de Simón el leproso. De acuerdo a Marcos 14, no se menciona, escuche bien, no se menciona a Lázaro ni a sus hermanas. No se hace mención de ninguna de estas 3 personas. Marcos se dedica a narrar que una mujer, Marcos dice una mujer, no da el nombre de la mujer, no explica quién fue, no explica su procedencia. A secas dice, una mujer entró y derramó un perfume de nardo puro de mucho precio sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Cuando esto sucedió, de acuerdo a Marcos capítulo 14, dice que varios de sus discípulos, otros
evangelios nos dirán que fue Judas específicamente, pero Marcos lo dice general. Marcos dice que varios de sus discípulos se quejaron diciendo, ¿por qué no se tomó este perfume y se vendió para darlo a los pobres? Porque usted sabe que era un perfume caro, de mucho precio, de mucho valor. Y entonces en el relato de Marcos, Jesucristo los reprende y les dice, déjenla, porque ella se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Insisto, estamos a días previos antes de que venga la Pascua y Cristo está a punto de morir en la cruz del Calvario. Cristo defiende a la mujer, Marcos no da el nombre de la mujer, dice déjenla porque ella ha ungido mi cuerpo preparándolo para la sepultura. Así lo relata Marcos capítulo 14. Ahora, si hablamos del relato de Juan 12, del mismo evento, recuerde que estamos hablando del mismo evento. Juan capítulo 12, del versículo 1 al 8, sí menciona de manera categórica, de manera específica, que Lázaro, Marta y María estaban en este lugar. Estaban presentes en la zona. Es más, hermanos, Juan capítulo 12 dice, y estaba allí Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Y sus dos hermanas, Marta y María, estaban con él en la casa. Entonces, Juan capítulo 12, hermanos, nos muestra los tres nombres de estas tres personas que eran importantes para el Señor Jesucristo. Lázaro, su amigo. Hemos estudiado eso. Su amigo. Estas dos mujeres, mujeres que le servían, mujeres que le habían demostrado su fidelidad y su amor, estaban presentes en este lugar. Juan capítulo 12 una vez más dice que esto sucedió en Betania. Lo dijo Marcos, lo repite una vez más Juan, en Betania. Aquí es donde comienzan los problemas. El problema es que Juan dice que faltaban 6 días para la Pascua. Marcos dijo 2, pero Juan dijo que faltaban 6 días para la Pascua. Y estaba allí Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos, y Marta, dice el versículo, le servía. María, se da el nombre de ella, dice que María vino trayendo medio litro de nardo puro y ungió sus pies y la casa se llenó del olor. Entonces Judas, uno de sus discípulos, enojado reclamó diciendo, ¿por qué no se vendió este perfume y se dio a los pobres? Juan explica que el que reclamó fue Judas. Juan aclara que el que dijo este comentario reprochando lo que esta mujer llamada María, porque Juan sí explica que quien ungió a Jesús fue María. María, la hermana de Marta, María, la hermana de Lázaro. Viene esta mujer que en la Biblia es conocida como María de Betania, porque vivía en Betania. María viene y derrama a los pies de Jesús este perfume. ¿Cuál era la razón? Pues seguramente agradecimiento. Agradecimiento porque lo amaban, agradecimiento porque lo habían conocido como el Señor, como el Mesías, agradecimiento porque su hermano estaba sentado a la mesa. Lo habían perdido, Lázaro había muerto, habían perdido a su hermano, pero por causa de Jesús, su hermano estaba sentado comiendo y lo estaban disfrutando una vez más. Seguramente las dos o los tres, de hecho los tres, tenían mucha gratitud en su corazón, pero fue María. La Biblia lo dice claramente, Juan lo dice claramente. María vino y trajo medio litro de nardo puro y ungió sus pies y toda la casa se llenó del olor.
Judas reclama lo que ya nosotros sabemos. Tercer relato de este mismo suceso, misma unción. Mateo capítulo 26 del 6 al 13. Les doy las citas específicas, hermano, de los tres relatos. El primero fue Marcos 14 del 3 al 9. El segundo fue Juan capítulo 12 del 1 al 8. Y el tercer relato, que es del que vamos a hablar ahorita, es Mateo 26 del 6 a 13. ¿Qué dice Mateo o cómo narra Mateo este evento? Pues Mateo dice que estando en Betania, en casa de Simón el leproso. Una vez más, tenemos dos fuentes, tanto Juan como Mateo, que nos dicen que esta cena se llevó a cabo en casa de este hombre llamado Simón el leproso. ¿Sí? Es que la razón por la que algunos dicen que fueron tres unciones es porque algunos creen que hubo una cena más en casa de Lázaro y en casa de María. Pero es claro por los relatos que estamos hablando del mismo evento. Tanto Mateo 26 como Juan 12 declaran que esto sucedió en casa de Simón el leproso. Los tres hermanos estaban allí, pero el lugar del suceso fue la casa de Simón el leproso en Betania. Mateo no da el nombre de María, sino que dice que una mujer vino y ungió su cabeza. Una mujer. Sabemos por Juan que esa mujer era María. Entonces, mis hermanos, usted conoce la historia. La casa se llena del olor del perfume. Judas reclama y dice: ¿por qué no se vendió este perfume para darlo a los pobres? Pero la Biblia aclara que Judas no le interesaban los pobres, sino que dice que como él tenía la bolsa y era ladrón, sustraía de ella, su corazón no estaba con los pobres. Y entonces Jesucristo lo reprende, y oigan lo que dice Mateo, que no lo dicen los otros. Jesucristo lo reprende y dice: déjenla, porque ésta ha hecho lo que podía. Y les digo que lo que ella ha hecho se predicará en todo el mundo, en donde se predique este evangelio, para memoria de ella. Esta ha hecho lo que podía. Eso es muy importante. Esta, María, esta ha hecho lo que podía. A mí me gusta esa frase, porque Dios sabe lo que tú puedes hacer por Él. Y Dios no te va a pedir lo que tú no puedes hacer por Él. Hermano, sería una incoherencia, sería una ignorancia que Dios te pida hacer algo que tú no puedes hacer. Por ejemplo, si Dios se te presentara y te dijera: fulano de tal, quiero que cambies la ley de este país. Quiero que le des vuelta a esta ley y que hagas una ley que a partir de ahora tal cosa sea diferente. Pues eso es tonto. Eso es tonto porque eso no está en tu poder. Tú no puedes hacer eso. Tal vez el presidente, tal vez los legisladores, tal vez las personas de gobierno, tal vez. Pero tú y yo, que somos gente común, gente normal, no podemos hacer eso. Sería una incoherencia que Dios, hermano, se presente delante de ti y te diga: dame esa tierra que está allá, y no es tuya. Esa tierra no te pertenece a ti. Pero Jesús le dice a sus discípulos acerca de María: esta ha hecho lo que podía. Lo mejor que podía hacer por mí lo hizo. Lo más valioso que ella tenía guardada un perfume que, de acuerdo a los relatos bíblicos, era el equivalente a un año de trabajo, a un año de sueldo, hermano. ¿Cuánto hemos hecho este ejercicio en el pasado? ¿Cuánto gana usted en un año?
No sacando sus biles y guardando lo que le sobra. No. Su sueldo total, su sueldo completo, sin tocarlo, sin sacar nada. ¿Cuánto gana usted en un año? Pues eso costaba el perfume. Entonces sí era valioso, ¿no? Sí era valioso, ¿no? No eran sobras, no era cualquier cosa, no era algo que María tenía ahí y le estorbaba y que dijo, bueno, está bien, esto no lo uso, así que voy a aprovechar para dárselo a Jesús. No, Cristo dice, ella ha hecho lo que podía. Lo mejor que ella podía, lo hizo para mí. Así que déjenla. Y les voy a decir algo más. A partir de hoy, yo como rey del reino pongo un decreto, pongo un estatuto, que en cualquier parte del mundo en donde se predique este evangelio, se hablará de lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Ésta ha hecho lo que podía. Y entonces, por eso hasta el día de hoy, estamos hablando de esta acción, hermano, que María hizo. María, insisto, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, hizo por Jesús previo a su muerte. Y Cristo dijo, ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. Esa fue la última unción que Cristo recibió. Ahora, Lucas capítulo 7 nos habla de la primera unción, cronológicamente hablando. Lucas 7 nos habla de la primera unción que Cristo recibió y es, aunque pareciera similar el relato, cuando uno le pone ojo de lupa y cuando uno estudia la palabra, nos damos cuenta, hay demasiada evidencia que nos hace entender que se trata de otro evento, se trata de otro lugar, inclusive se trata de otro tiempo, particularmente un año antes de la muerte de Jesús. Entonces, voy a leer lo que dice Lucas capítulo 7. Si usted tiene Biblia y quiere acompañarme, adelante. Lucas 7, 36 al 50 dice de la siguiente manera. Ponga mucho cuidado. Escuche con atención. Uno de los fariseos, ¿verdad que de Simón el leproso no se dice que haya sido fariseo? Se le llamaba Simón el leproso o al que le decían el leproso. Bueno, aquí dice, uno de los fariseos le pidió que comiera con él. Y cuando entró en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad, llevó un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado a comer se dijo a sí mismo, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, porque es una pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oiga, Simón, ¿cómo se llama el fariseo, hermanos? Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, di, maestro. Cierto acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro solamente 50 monedas. Como ellos no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de estos le amará más? Respondiendo Simón dijo, supongo que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, has juzgado correctamente. Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa
y no me diste agua para mis pies. Pero ésta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que entré, ésta no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho. Pero al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Entonces Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Este relato, Lucas capítulo 7. Este relato, hermano, que acabamos de leer, fue la primera vez que Jesucristo fue ungido, que se derramó aceite sobre su cuerpo, ya sea su cabeza o sus pies. Esta fue la primera unción que Cristo recibió cronológicamente hablando. ¿En dónde sucedió? Pues sucedió en casa de un fariseo que paradójicamente también se llamaba Simón. Así como lo que habría de pasar, lo que habría de suceder días antes de su muerte, en casa de este hombre llamado Simón el leproso, así un año antes, en casa de un fariseo que se llamaba Simón. Simón era un nombre muy común en Israel. ¿Cuál era el nombre de Pedro, hermano? Simón. Era un nombre muy común. Entonces, esto sucede en casa de este fariseo que también se llamaba Simón, pero la Biblia nos muestra, el capítulo 7 de Lucas nos muestra que esto sucedió en Galilea. Lo otro sucedió en Betania, a las orillas de Jerusalén, a las afueritas de Jerusalén. Es más, cuando uno estudia en Semana Santa, los últimos días de Cristo, se sabe que Cristo se estableció allí en Betania, en casa de estos tres hermanos. Entonces iba a Jerusalén, hacía lo que tenía que hacer y regresaba a dormir en casa de los hermanos, hasta el día que murió, por supuesto. Pero se quedó en esos últimos días, se quedó allí en Betania, en casa de los hermanos. Bueno, si estamos hablando de Jerusalén, entonces estamos hablando del territorio de Judá. Esto pasó allá en Jerusalén, en el pobladito llamado Betania, en la región o en el estado, permítame usar esta palabra contemporánea, en el estado de Judá. Pero esto que sucede aquí, Lucas capítulo 7, casa del fariseo llamado Simón, sucedió en Galilea, en la región de Galilea o en el estado de Galilea. Aquí sucedió esto y sucedió, de acuerdo a los conocedores, un año antes de su crucifixión. Este hombre, de acuerdo al versículo 36, era un fariseo. ¿Por qué es importante esto, hermano? ¿O qué tiene que ver con nuestra historia? Pues usted tiene que recordar que Cristo se había ganado la fama de que comía con publicanos y pecadores. Cristo tenía la fama de compartir, de sentarse a la mesa, de tener roce, de comer con publicanos y pecadores. Pero aquí lo vemos comiendo con un sacerdote. Aquí lo vemos comiendo con un hombre santo, entre comillas, con un hombre que buscaba a Dios. ¿Tenía Cristo una predilección especial por los pecadores, por los publicanos, por las rameras? Pues sí, en el sentido de que quería salvarlos. Sí, en el sentido de que, como él dijo, yo no vine a buscar justos, sino yo vine a llamar pecadores al arrepentimiento. Pero no en el sentido de preferencia, porque Cristo no hace acepción de personas. Cristo igual compartía con una ramera, igual compartía con un publicano,
con un pecador a como igual compartía con un sacerdote, con un levita, con un escriba, con un docto de la ley. El punto es, hermano, que Cristo iba a donde le abrieran la puerta. Cristo iba a donde lo invitaran. ¿Qué tiene que ver eso? Que hasta el día de hoy Cristo es así. El Señor entra a donde le abren la puerta. El Señor llega a donde Él es bien recibido. El Señor llega a donde se le llama, a donde se le invoca. El Señor llega a donde hay lugar para Él. Cristo no entra en una casa en donde no se le invita. Cristo no entra en un lugar en donde no se le llama. Este fariseo va a cometer algunos errores y los vamos a estudiar, pero tuvo la virtud de atreverse a invitarlo. Y Cristo no lo desairó, Cristo no lo despreció. Cristo fue y se sentó a la mesa con él. El Señor llega a donde lo invitan. El Señor entra a cualquier vida, a cualquier corazón, a cualquier lugar en donde le abran la puerta, hermano. A donde el Señor no llega es porque no hay espacio para Él. Usted recuerda lo que dice, lo que el Señor ya glorificado dice allá en Apocalipsis, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta, ¿y qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Si no me abren, yo no voy a tumbar la puerta. Eso lo hace el diablo. Eso lo hacen los demonios. Yo no forzo entradas. Yo no entro. Hay gente que dice, ¿por qué yo nunca recibo la salvación? Porque no la pides, porque no buscas a Cristo. ¿Por qué yo no siento su presencia? Porque no lo invocas. Cristo llega a donde Él es llamado. Entonces, de acuerdo a Lucas capítulo 7, oiga esto, hermano, voy a regresar. Oiga lo que dice Lucas capítulo 7, el versículo 37. Y he aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, escuche cómo lo pone, una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume. Una mujer que era pecadora en la ciudad. Le voy a leer 1, 2, 3 versiones distintas. Y para que usted no vea que estoy inventando, le menciono la versión NBI. Ese mismo versículo dice así: una mujer que tenía fama de pecadora. Versión NBI. Versión NTV, que es la nueva traducción viviente, ¿sí? La NTV dice, cuando cierta mujer de mala vida que vivía allí en la ciudad. La versión LBPH, que es la versión hispanoamericana, dice, una mujer que tenía mala reputación en la ciudad. El asunto es que la Reina Valera del 60 como que nos hace entender que la mujer pecaba en la ciudad. Una mujer que era pecadora en la ciudad. Eso no nos dice mucho. ¿A dónde cometía sus pecados? En la ciudad. ¿Sí? ¿A dónde vive el pescado? En el agua. Una mujer que era pecadora en la ciudad. Pero cuando comparamos con otras versiones nos damos cuenta que no. Una mujer que era conocida en la ciudad por ser pecadora. Una mujer que en la ciudad tenía mala reputación. Una mujer que era conocida en toda la ciudad por, como dice la NTV, ser una mujer de mala vida. O sea, el punto no es su pecado. El punto es que la ciudad la conocía. Me doy a explicar, hermano. El punto es que la conocían. El drogadicto, el asesino, el resistolero, el narco, el vendemota, el esto, el otro. Hermano,
y allí estaba una mujer que toda la ciudad conocía como pecadora. Su fama era conocida. Esto nos hace pensar, aunque la Biblia no menciona, pero la forma en cómo lo ponen los textos nos hace pensar que su pecado era de índole sexual. No sé, es que la ciudad la conocía. ¿Me entiende? Me doy a explicar, ¿no? La ciudad la conocía. El pueblo, los hombres la conocían. Pareciera, hermano, que era la prostituta de la ciudad. Pareciera que era la mujer de mala vida de la ciudad. La mujer, hermano, que tenía fama de mala vida. Toda la ciudad la conocía. Pues esta mujer, oiga esto, hermano. Oiga esto. Muchos creen que esta mujer, que Lucas capítulo 7 no da su nombre, Lucas se calla el nombre de ella. Muchos creen que se trataba de María Magdalena. Recuerde que en el séquito de Jesús habían por lo menos, tal vez más, pero en el séquito de Jesús habían por lo menos 3 Marías. María su mamá, María de Betania, la hermana de Marta y hermana de Lázaro, y María Magdalena. Por lo menos, es que María, hermano, era, bueno, es hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo te llamas? María. Hasta el día de hoy María es un nombre común. En Israel era un nombre muy común. Por lo menos habían 3 Marías en el séquito de Jesús. Pues muchos creen, hermano, oiga esto. Esto fue interesantísimo para mí. Magdala, porque la razón por la que a esta María le decían María Magdalena es porque ella provenía de una aldea de Galilea que se llamaba Magdala. Entonces le decían la Magdalena, como decir el chilango del DF, el oaxaqueño, ¿sí? El tabasqueño, el jarocho, el veracruzano. Entonces allá estaba Magdala, eran los magdalenos. ¿Quiénes son esos? Esos son magdalenos. Entonces esta era, según muchos, María Magdalena. Porque Magdala era una aldea que estaba ubicada en la región de Galilea. La Biblia dice en otro pasaje que de María Magdalena el Señor Jesucristo echó fuera ¿cuántos demonios? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso está registrado en la Biblia. 7 demonios. 7 demonios. Muchos creen, hermanos, muchos creen que esta primera unción que Cristo recibió en casa del fariseo llamado Simón fue hecha por María Magdalena. Y oiga bien, esto se reconcilia con lo que el diablo, con lo que la nueva era trata de hacer, porque ustedes saben que en los últimos tiempos hay una tendencia tanto en películas como en la sociedad de relacionar a Cristo sexualmente ¿con quién? Y por eso usted ve cosas como el Código Da Vinci y que dicen que Da Vinci lo sabía y que lo escondió en código en su pintura y entonces se hacen libros, se hacen pinturas, porque lo que quiere la nueva era es relacionar a Cristo con María Magdalena, porque Magdalena fue, no se quedó así, fue la prostituta. Magdalena fue la del pecado sexual. Entonces quieren contaminar a Jesús, quieren relacionarlo con ella diciendo que Cristo tuvo algo que ver, porque ese era lo que le gustaba a María Magdalena, porque ese era su pecado.
Y entonces dicen que ella era la concubina, la mujer de Jesús, ¿sí? Es lo que el diablo trata de hacer usando el pasado de María Magdalena. Ahora, ¿qué sigue diciendo el relato? Pues dice la Biblia que una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume muy caro. El alabastro, mis hermanos, era una piedra que era común encontrada en Israel. Era una piedra dura que se asemejaba al mármol blanco y que se menciona en Primera de Crónicas 29:2 entre las piedras preciosas que el mismísimo Salomón utilizó para decorar el templo. Si Salomón lo utilizó, pues no era cualquier cosa. Eran piedras por lo menos bonitas, eran consideradas piedras preciosas. Oiga lo que dice del alabastro. En el Cantar de los Cantares, en el libro El Cantar de los Cantares, el amado es descrito como que tiene piernas con columnas de alabastro, pilares de mármol. Por lo tanto, el recipiente que las mujeres usaban para llevar su aceite perfumado estaba hecho de una piedra blanca, semejante al mármol. Los ungüentos, aceites y perfumes solían ponerse en recipientes hechos de alabastro para mantenerlos puros e inalterados. El alabastro era esa piedra que conservaba la sustancia hermosa lo suficientemente fuerte para mantener el aceite o el perfume completamente contenido hasta el momento de su uso y no se escapaba el olor. Pues imagínate, hermano, que por tanto guardar un perfume que a la mera hora ya no huela, por tanto tiempo guardado. El alabastro era un frasco que ellos lo conocían, que tenía la propiedad de guardar el perfume, guardar el aceite. Entonces, esta mujer, probablemente María Magdalena, llega con este frasco blanco, este frasco semejante al mármol, y entonces, hermano, se pone a espaldas de Jesús, se postra. La Biblia dice que ella se puso atrás de Jesús y lloraba a sus pies. ¿Cómo sucedió esto? Si la Biblia dice que cuando el Señor entró en casa de Simón, el fariseo, se sentó a la mesa. Bueno, yo sé que muchos lo saben, pero hay jóvenes aquí, se los voy a decir. No existían mesas. Esa palabra es un error. Los hebreos no tenían mesa. La mesa de los hebreos era un pedazo de alfombra en el suelo. Cuando la Biblia dice mesa, era una especie de carpeta, una especie de alfombra en el suelo, y ellos se sentaban en pequeños como cojines cosidos a mano, hechos de algodón o de diferentes telas. Yo ya estoy viejo para esto, hermano, pero voy a tratar de hacerlo. Y se sentaban sobre el cojín y los pies quedaban algo así, mire. Y es que ya no puedo hablarme, hermano, pero algo así. Y los pies quedaban atrás. O algunos inclusive se ponían así, ¿sí? El punto es que sentarse a la mesa no era lo que hoy nosotros hacemos. No existía una silla, hermano. No existía una silla, no existía una mesa a esta altura. No. Jesucristo o todos los convidados a la mesa se ponían así y los pies quedaban atrás. Entonces viene esta mujer que se enteró que Cristo estaba en la casa de Simón el fariseo y entró y se postró, porque para poder tocar, para poder besar, porque eso dice allí,
Para poder ungir los pies se tuvo que postrar. Ella estaba postrada y tocaba. Su cabello cubría, hermano, el pie de Jesús o los pies de Jesús. Y ella lloraba, lloraba, lloraba. Y dice la Biblia que sus lágrimas comenzaron a mojar, a regar los pies de Jesús. Y con su cabello ella los secaba. Derramaba el aceite sobre sus pies y también lo secaba con el cabello. ¿De qué nos habla esto, hermano? Esto nos habla de arrepentimiento y amor. Escuche lo que le voy a decir, hermano. Y cuando yo le lea el verso, ojalá que usted lo entienda, pues por lo menos yo lo entendí así. Arrepentimiento sin palabras. Sin palabras. Dice el verso 38. Y estando detrás de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Arrepentimiento sin palabras. Es que no se atrevía. ¿Notaron una cosa? Que Simón no la convidó a la mesa. Muy religioso, muy fariseo, pero no le dio un lugar a la mesa. No le dijo, ven, siéntate aquí con nosotros. Ven, comparte el pan con nosotros. No. La mujer era tan respetuosa, pero a la vez estaba tan tocada, tan arrepentida, que ellos estaban ahí delante de ella platicando y no se atrevía a interrumpir la plática. Entonces mostraba su arrepentimiento con algo más que solo palabras. Es que el arrepentimiento verdadero se ve, hermano. Se ve. Una cosa es que una persona, hermano, un compañero de trabajo, un hijo tuyo, un cónyuge te diga, ay, ok, sorry, pues. Pero el arrepentimiento se ve. Juan le habló a los fariseos y les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento se ve cuando alguien sabe que la regó, sabe que se equivocó. Hermano, lo demuestra con sus acciones, lo demuestra con la forma de caminar, de actuar. Esta mujer lloraba. Hermano, ¿qué se necesita? ¿De qué forma se tiene que llorar para mojar los pies de alguien con lágrimas? Pues hay que llorar bien, ¿no? Hay que llorar bastante. Y lloraba, hermano, y besaba los pies de Jesús. Le voy a decir algo que no le va a gustar. Tal vez le va a romper el romanticismo bíblico, pero se lo tengo que decir. Los pies del Señor estaban bien sucios, hermano. Estaban llenos de polvo. Pero a ella no le importó. Los besaba y los ungía con el perfume. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Ella muestra su arrepentimiento. Ahora, oiga lo que dice el siguiente versículo. Pero Simón dijo, si este fuese profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando, que es pecadora. Aquí hay dos cosas que quiero hablar. Número uno, si este fuese profeta. Lo llevó a su casa, le compartió su pan, lo invitó a su mesa. ¿Por qué? Yo me atrevo a pensar que porque lo veía lo que hacía, veía sus obras, escuchaba los mensajes, veía las multitudes. Pero no, aunque Simón
tenía una concepción de él de maestro, no lo entendía, mucho menos, no como Mesías, ni siquiera como profeta. Si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Y Jesucristo, hermano, era tan profeta, pero era tan profeta es el ejemplo de todos los profetas. Y tanto que una versión dice que cuando él pensó esto, inmediatamente él le contestó: Simón, sé quién es esta mujer. Don de discernimiento. Escuche, el profeta de los profetas, está delante de él y por el don de discernimiento entiende, escucha los pensamientos del corazón. Los pensamientos del corazón de Simón. Y le contesta: sí sé, Simón, sí sé quién es esta mujer. Oiga lo que dice este verso acerca del don de discernimiento de Jesús. Juan capítulo 2, versículo 24 y 25. Pero Jesús mismo no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el corazón del hombre. Eso fue Juan 2, 24 y 25. Jesús conocía lo que había en el corazón de los hombres, don de discernimiento. Conocía lo que la persona estaba pensando, lo que estaba cavilando en su corazón, hermano. Tan profeta que le contesta y le dice: Simón, sé quién es esta mujer. Eso es lo número uno. Sí era profeta, era el profeta de los profetas. Número dos, con lo que Simón dijo, estaba insinuando, y parece ser que esa era la creencia de la época, que el pecado se trasladaba por contacto físico. Que si tú tocabas a un pecador, te contaminabas. ¿Se acuerda de la ley? ¿Se acuerda de los mandamientos que habían acerca de tocar muerto? Acerca de tocar inmundo, acerca de tocar cualquier cosa que fuera declarada en la ley como cosa inmunda, que la persona tenía que seguir un ritual de purificación. La mayoría eran de 7 días y luego podían entrar en el campamento. Pues Simón está diciendo algo así. Este hombre, si fuera profeta, supiera quién lo está tocando. Le está pasando el pecado, le está pasando la contaminación con tocarlo. Simón está diciendo: al tocarlo lo contamina, al tocarlo le traslada el pecado, la contaminación. Nosotros sabemos, hermano, que Cristo no se contaminaba al tocar los pecadores. Aquí lo está tocando, mire, si todos los estudiosos están de acuerdo, o están en lo correcto más bien, aquí lo está tocando una prostituta. ¿Se acuerda el leproso? Que otro evangelio dice que eran 2 leprosos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieren que les haga? Límpianos la lepra. Y dice: y tocándolos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermano? Y tocándolos, les dijo: quiero, sé limpio. ¿Tenía necesidad de tocarlo? No tenía necesidad de tocarlo. Solo podía decir la palabra y ya, pero los tocó. ¿Por qué hacía Jesús estas cosas? Para demostrarnos que nadie te contamina por contacto. Nadie te contamina. Hermano, esa era la creencia con el SIDA.
Cuando el SIDA apareció, yo no sé en qué año apareció, pero yo como soy un poquito viejito, a mí me tocó eso. Cuando salió el SIDA, apareció el SIDA y se creyó que se transmitía por contacto. Y entonces, en los primeros años, antes de que se conociera la enfermedad, a las personas que estaban contagiadas con el VIH, las aislaban, las relegaron. Y no los hablaban y no tocaban su ropa y no les daban de comer. Y sus seres amados dejaron de tener contacto con ellos. Luego se conoció la enfermedad y se dio cuenta que solo se transmitía por relaciones sexuales. Nada más. Y entonces los hijos comenzaron otra vez a abrazar a sus padres que tenían el VIH, comenzaron otra vez a tener contacto, etcétera, porque se supo que solo se transmitía por relaciones sexuales. Jesucristo lo que está gritándole a Simón es: ella no me contamina a mí por tocarme. Yo no me vuelvo pecador por tocarla. Hermano, y aquí pudiéramos hablar mucho. ¿Qué idea tiene usted de la convivencia con los que no practican la fe? A veces es un poco difícil, pero por causa de intereses, porque ellos tienen otros intereses, otras pláticas, otros pensamientos. Pero no es que lo contaminen a uno, hermano. No puede estar ahí y reír. Y al contrario, ser luz para ellos. Pero por estar con ellos no se contamina uno, hermano. De hecho, el Señor nos ha llamado a llevar la luz de Cristo a ellos. ¿Sabe qué cosa sí contamina? No es el contacto físico. ¿Sabe qué contamina? Y eso no con los impíos nada más, aún con los hermanos. Esto. Porque la Biblia dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Malas conversaciones. Oiga, existen malas conversaciones. Malas conversaciones. Apréndase eso, hermano. Se puede tratar de su papá, de su mamá, de su primo, de su esposa, de su esposo, de un hermano en la iglesia, de un compañero de trabajo. Malas conversaciones. ¿Es esto una buena conversación? ¿Es esto una mala conversación? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y eso sí contamina. Eso sí perjudica. Pero el tocar, el tener contacto con una persona no lo contamina a una persona. Entonces, usted conoce la historia. No vamos a entrar en eso. El Señor le habla una parábola, 2 deudores, uno debía 500 monedas, otro debía solo 50, el amo le perdona a los dos. Te pregunto, Simón, ¿quién va a amarlo más a su amo? Y Simón dice, pues, al que le perdonaron más. Y entonces Jesucristo le da la lección de su vida a Simón. Oiga esto, hermano. Jesucristo le da la lección de su vida a Simón. Le dice, Simón, tú no me amaste. Tú no me honraste. ¿Ves esta mujer, Simón? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. ¿Se acuerdan que hace algunos meses, yo soy malo para las fechas, pero que pues creo que fue en la Semana Santa, ¿no? Cuando hablamos del aposento alto, cuando dice que Jesús tomó una toalla, tomó un lebrillo y se ciñó y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Se acuerda que hablamos de cuál era la costumbre? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Aló? ¿Sí? La costumbre era que cuando llegaba el señor de la casa,
Cuando llegaba el patriarca, el esposo, o cuando llegaba alguien de importancia. Hoy tenemos Ubers, hoy tenemos carros, hoy tenemos zapatos completamente cubiertos, pero antes se usaban sandalias. Y entonces en el caminar los pies se ensuciaban. Y la costumbre era, hermano, que al lado de la puerta principal había un lebrillo o una cubeta con toallas, con trapos, para que cuando llegaba el papá, el patriarca, el esposo o alguien importante, se le lavaran los pies. Se tomaba a un esclavo de humilde condición. Si la familia tenía para esclavos, se tomaba al esclavo más vil para lavar los pies de los que llegaban. Si la familia era muy humilde y no tenía esclavos, se tomaba al hijo más joven, al hijo más pequeño. ¿Quiénes son los hijos más chicos? Levanten la mano a ver. Se tomaba al hijo más pequeño y el hijo más pequeño era el que hacía el trabajo de lavar los pies. Bueno, Cristo le da la lección de su vida al fariseo y le dice: entré en tu casa, no me lavaste los pies. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús? Como que no soy tan importante para ti. No me lavaste mis pies. No me recibiste. Eso es otra. Por eso yo tengo muchas cosas contra la Reina Valera 1960. Porque la mejor traducción aquí dice: no me diste beso. Pero la mejor traducción es: no me recibiste con beso. Porque cuando una persona importante llegaba, se le besaba. Vaya y lea Génesis y usted va a ver, dice que cuando Labán recibió a Jacob, lo besó. La costumbre era esa, recibir con beso a una persona importante, a una persona amada. Entonces le dice: no me diste agua para mis pies, no me recibiste con beso, pero esta no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas, no ha cesado de besar mis pies y no ha cesado de ungirlos con el perfume. Por lo cual te digo, oiga, por lo cual te digo que sus muchos pecados, ¿era ignorante Jesús de la vida que la mujer había llevado? No. Por lo cual te digo que sus muchos pecados. Oh, sí, Simón, sí soy profeta. Sí sé quién es. Sí conozco la carrera delictiva de esta mujer. Sí sé con cuántos ha estado. Sí sé todo lo que ha hecho. Sí lo sé. Pero por cuánto te digo que por cuanto amó mucho, sus muchos pecados le son perdonados. Pero tú me trajiste a tu casa y tú no me has mostrado honra, tú no me has mostrado amor, tú no me has dado beso, tú no me diste agua, tú no me has ungido. Sin embargo, yo no me he ido. Aquí estoy comiendo contigo. ¿Y sabe qué pensaba yo, hermano? Que Jesús no era de fácil ofensa. Porque a la luz del conocimiento de la costumbre, ya la cosa cambia. Porque si Rabí, ven, te invito, está la mesa preparada, y entro y ni caso me hacen, y veo el agua ahí, hermano, y veo las cubetas, no sé si me siento. Jesús no era así, pero pues yo soy hombre, yo no sé si me hubiera sentado. Yo hubiera dicho: aquí no me honran, aquí no me respetan, aquí no me muestran amor, y tal vez me voy. Pero yo pensaba en Jesús. Jesús no es de fácil ofensa. Jesús no se indignó y se fue. Jesús se sentó y comenzó a comer y comenzó a convivir con él.
hasta que los interrumpió la mujer. Y yo pensaba, el Señor no se fue. Te estoy diciendo todo esto porque tú estás juzgando a esta mujer. Pero yo no te eché en cara que no me lavaste los pies. Yo no te eché en cara que no me diste beso. Yo no te eché en cara que no. Ahora te lo estoy echando en cara porque tú estás juzgando a esta mujer. Pero yo aquí estoy contigo. No me he ido. No me he levantado de tu mesa. Y entonces yo pensaba, hermano, Jesús no era de fácil ofensa. Todos lo conocen. ¿Se acuerdan el encuentro con Nicodemo de noche? Cuando Nicodemo lo fue a buscar. ¿Se acuerda? Eso lo hemos estudiado 1000 veces aquí, hermano. ¿Qué le dijo Nicodemo? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Yo por eso digo que Cristo tiene que tratar conmigo, hermano, porque yo hay cosas que sí me encienden. Pero el Señor no. El Señor lo recibió, no le dijo ningún rabí, Señor. Dígame Mesías. Dígame el Cristo. Dígame el ungido. Ningún rabí. Dígame el Cristo. No, hermano. No se enfocó en la ofensa. Y hermano, y yo no quiero hacer esto un devocional, pero yo sí me gustaría preguntarle y preguntarme a mí, ¿tenemos nosotros esa actitud? ¿Pasar por alto la ofensa? Porque yo lo reconozco, muchas veces no. Pero yo veo a Cristo pasando por alto la ofensa. Lo ofendió Nicodemo, lo ofendió Simón el fariseo, porque no lo recibió como se debía, hermano, ¿o sí? Hermano, el verbo de vida, el Dios todopoderoso, ¿no está de acuerdo conmigo? Pero no se fue, se quedó en la mesa, comió con él. Y la Biblia dice que los discípulos deben buscar ser como el maestro. Jesucristo no es de fácil ofensa. ¿Sabe que hay otro suceso en donde un hombre lo buscó porque quería liberación? Tenía un hijo endemoniado, pero no sabía con quién trataba y lo ofendió y le dijo, si puedes hacer algo. Hermano, eso que me lo digan a mí. Eso que se lo digan a nuestro apóstol o a mí, que soy un aprendiz, pues a mí. Pero al libertador de libertadores, delante del cual no solo los demonios se postran, el mismísimo diablo se postra, que le digan si puedes hacer algo. Usted no me diga que Cristo era complicado, hermano. Cristo no era complicado. Por eso Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo le pregunto, ¿usted es manso y humilde de corazón? ¿O usted es de fácil ofensa? Me dijo que sí agarrar el café, pero no me gustó la forma en cómo me lo dijo. Pero ¿te dio el café? Sí me lo dio, pero es que hubo un no sé qué. Pero te lo dio, pues, ¿sí o no? Sí, pero como que medio levantó la ceja y no me gustó. Pues. Entonces no le hubieran puesto Raúl, le hubieran puesto hermano complicado Rodríguez. Hermano complicado Fernández. Y entonces vemos, hermano, que Jesús no era de fácil ofensa. Jesús hacía a un lado la ofensa y se enfocaba en ministrar a la persona. Lo recibía y llegaba a su corazón. A través de lo que fuera la necesidad, pero llegaba a su corazón. Y le da la lección de su vida a Simón y le dice, yo estoy aquí, tú me has deshonrado.
tú me has deshonrado. Tú no me has mostrado amor, pero yo estoy aquí contigo, no me he ido. Y como esta me ha mostrado honra y me ha amado, porque ha besado mis pies, porque ha traído lo más valioso que tenía, que es este perfume, y su corazón y su arrepentimiento, yo te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y entonces, hermano, el Señor termina diciéndole: tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Perdón, no le dijo vete y no peques más, sino le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz, ve en paz. ¿Sabe qué es interesante? Que no se lo dijo a Simón, se lo dijo a la mujer. No, por lo menos la Biblia no registra que le haya dicho a Simón: Simón, tu fe te ha salvado. Imagínate, hermano, que comas con el Salvador y que no te salves. Eso es increíble, hermano. Que comas con el Salvador y no te salves. Y la paz, la salvación le entregaría a esta mujer paz, porque le dijo: vete en paz. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Entonces, esta mujer, que era prostituta, que era promiscua, que probablemente, muy probablemente, su pecado era sexual, que tenía mala fama, mala reputación, aquí es salvada, aquí es perdonada, aquí se encuentra con Jesús. Más adelante vendría su liberación, ya lo hablamos. Contaron, hermano, porque la Biblia lo dice: María Magdalena, de quien Jesús echó fuera 7 demonios. ¿Cómo sabían que eran 7? Porque los contaron. Los contaron. Entonces, esta mujer, que tenía mala reputación, se convierte en hija de Dios, se convierte en discípula de Cristo, recibe su liberación y se convierte en una seguidora de Jesús. Y ahora es María Magdalena, la sierva del Señor. Una mujer que lo seguiría hasta la muerte. Y lo amó tanto, hermano. Cristo la reconoció desde el primer día que la vio, cuando vino a sus pies. Lo amó tanto. Esa que era la peor mujer, lo amó tanto, pero tanto, tanto, que fue la primera a la cual el Señor Jesús se le apareció resucitado. No se le apareció a Pedro, ni a Juan, ni a ningún apóstol. Se le apareció a María Magdalena. No es lo que has hecho, es lo que vas a hacer cuando te encuentras con Jesús. Eso es. No importa tu pasado, lo que vas a hacer cuando te encuentres con Jesús. Esta mujer ungió a Jesús con lo más valioso que tenía: su perfume, del costo de un año. Piense, hermano, piense, por favor. Si usted quiere, haga sus cuentas llegando a casa. ¿Cuánto gana usted en un año sin tocar ni un centavo? ¿Cuánto daría usted una ofrenda? Una ofrenda así, de ese tamaño. Por eso Cristo dijo, hablando de la otra María, dijo: esta ha hecho lo que podía.